estudiante Fiorella Cristina Sánchez Vallejos y el día de hoy voy a hablar sobre el querer ser en la obra de Guggenheim de Frank Gehry. Este componente se manifiesta en el Museo de Guggenheim Bilbao con la intención de conceptualización de Frank Gehry de crear un símbolo de identidad para la ciudad. Aunque desde ciertos puntos de vista del museo destaca su gran tamaño y el revestimiento de titanio hacia el nivel superior de la calle, presenta una fachada más sobria y contenida, permitiendo crear una transición con las edificaciones tradicionales que lo rodean. Esta dualidad demuestra que el edificio no busca imponerse sobre su entorno, sino ser parte de él, combinando el respeto por el contexto histórico con una propuesta arquitectónica contemporánea. De esta manera, el Museo de Guggenheim de Bilbao refleja el querer ser al expresar la visión creativa de Frank Gehry. Una arquitectura capaz de comunicar emociones, representar la identidad cultural de Bilbao y convertirse en un referente urbano que transforma la percepción de la ciudad a través de un diseño. En conclusión, en la arquitectura el querer ser, el deber ser y el poder ser no funcionan como elementos separados, sino como partes que se complementan en todo el proceso de diseño. La idea inicial o intención del arquitecto impulsa el proyecto. De esta manera, la arquitectura se entiende como un proceso de transformación y de ajustes. Lo hemos visto en el Boulevard de Asia, donde el terreno era un terreno rocoso y se decidió hacerlo plano por necesidad del cliente. Los clientes necesitaban abundancia, necesitaban lugares los cuales no habían, y se respondieron. Por eso los tres componentes de arquitectura, el poder ser, el deber ser y el querer ser son necesarios para hacer un edificio. Tenemos que pensar como arquitectos, qué necesitamos y a qué respondemos. Buenas tardes, mi nombre es Javier Ramírez y yo les voy a hablar un poco sobre el concepto del poder ser en la obra de Frank Gehry. El poder ser de la arquitectura se relaciona con experiencias, recuerdos y vivencias personales del arquitecto, ya que éstas influyen directamente en la forma en que concibe y diseña sus proyectos. En caso de Frank Gehry, muchos acontecimientos de su infancia y juventud marcaron su manera de entender la arquitectura y pueden apreciarse en el Museo de Guggenheim de Bilbao. Uno de los aspectos más representativos es el rechazo de Gehry hacia las composiciones completamente simétricas y rígidas. Esta postura estuvo influenciada por el contexto de la Segunda Guerra Mundial y por las experiencias de discriminación que vivió debido a su origen judío. Como resultado, desarrolló una arquitectura que rompe con el orden tradicional mediante formas curvas, volúmenes irregulares, y con una composición dinámica que transmite libertad, expresión y movimiento. En el Museo de Guggenheim de Bilbao, estas características convierten al edificio en una obra que desafía las reglas convencionales y refleja la personalidad creativa del arquitecto. En mi reflexión, a lo largo del curso comprendí que la arquitectura no solo consiste únicamente en diseñar edificios funcionales o atractivos, sino también transmitir ideas, emociones y experiencias. El concepto de poder ser me hizo entender que las vivencias de un arquitecto pueden influir profundamente en sus obras y darles un significado único. En el caso de Frank Gehry, sus experiencias personales se transformaron en una arquitectura innovadora que inspira a las personas y demuestra que cada proyecto puede reflejar la identidad y historia de quien lo crea. Hola, soy Olet y voy a complementar sobre el concepto del poder ser en la obra de Frank Gehry. Las vivencias de la infancia de Frank Gehry también se reflejan en la materialidad y el carácter escultórico del museo. Desde pequeño pasaba gran parte de su tiempo en la ferretería de su abuelo, donde experimentaba con diferentes materiales y construía pequeñas figuras. Este contacto temprano con los objetos y la experimentación despertó en él un interés por la escultura, que años más tarde trasladó a su arquitectura. Por ello, el Museo Guggenheim en Bilbao no solo funciona como un edificio, sino también como una gran escultura urbana. Además, la tradición familiar, conocida como el rito del pez, en la que cada jueves compartían una comida con pescado, dejó una huella en su memoria. Esta experiencia puede verse reflejada en el revestimiento de placas de titanio, cuya textura brillante hace referencia a las escamas de un pez. Del mismo modo, la composición del museo permite diferentes interpretaciones según el punto de vista. Desde la parte superior puede asemejarse a una flor en plena apertura, mientras que desde el río evoca la silueta de un barco, estableciendo un vínculo con la historia portuaria de Bilbao. Todo ello demuestra cómo los recuerdos y experiencias de Frank Gehry se transformaron en elementos fundamentales de su arquitectura.
Como reflexión considero que la arquitectura no solo consiste en diseñar edificios funcionales, sino también en transmitir ideas, emociones y experiencias. El caso de Frank Gehry demuestra que las vivencias personales pueden convertirse en una fuente de inspiración para crear espacios con identidad y significado, capaces de generar un impacto tanto en las personas como en la sociedad. Hola, mi nombre es Daniel Alejandro Chávez Sánchez y para terminar y complementar un poco la exposición les hablaré sobre el deber ser en el proyecto de Frank Gehry. El deber ser en la arquitectura hace referencia a la capacidad del arquitecto para recepcionar, analizar y esquematizar toda la información necesaria antes de diseñar un proyecto. En el Museo de Bilbao, Frank Gehry aplicó este proyecto al estudiar cuidadosamente las características de la ciudad, su historia, su cultura y las condiciones del terreno junto a la ría de Nervión. Comprendió que Bilbao atravesaba un proceso de transformación urbana y que necesitaba un edificio capaz de revitalizar la zona y convertirse en un nuevo referente para la ciudad. A partir de este análisis, Gehry desarrolló una propuesta que respondía tanto al contexto urbano como a las necesidades funcionales del Museo de Arte Contemporáneo. La distribución de los espacios interiores permite albergar exposiciones de diferentes escalas, mientras que la organización de los recorridos facilita la experiencia de los visitantes. Asimismo, la volumetría y la orientación del edificio aprovechan su relación con el río y generan múltiples perspectivas desde distintos puntos de la ciudad. Todo ello demuestra que el proyecto no solo es una obra escultórica, sino también el resultado de un proceso de investigación, análisis y planificación que permitió convertir una idea en una solución arquitectónica eficiente y significativa. Después de estudiar estos temas a lo largo de las clases, considero que los tres componentes de la arquitectura son igual de importantes y se complementan entre sí. El querer ser representa la intención y el propósito que le dan identidad a un proyecto. El poder ser demuestra cómo las experiencias, recuerdos y creatividad del arquitecto influyen en su forma de diseñar. Y el deber ser recuerda que toda propuesta debe responder a un proceso de análisis, investigación y resolución de necesidades y problemas reales. En conjunto, estos tres componentes muestran que la arquitectura no consiste únicamente en construir edificios, sino en crear espacios con significado, funcionalidad y una identidad propia. Comprender esta relación me permitió valorar que detrás de cada obra existe un equilibrio entre la creatividad, la experiencia personal y la responsabilidad profesional del arquitecto. Gracias.